algunos apuntes sobre coeficiente de balastro, que es muy importante. En el caso de las parrillas que tenemos ahí, un ejemplo, ustedes pueden ver que en algunos casos, no se ve ahí, donde aparece la columna, aquí no se ve la columna, aquí no se puede apreciar la columna. Bueno, pero usted tiene que pensar en que tiene que ver la columna, ¿no? Las columnas siempre se colocan en la intersección de dos elementos, ¿no? En este caso, si queremos colocar aquí una columna, tendría que ser en esta intersección, o en esta, o en esta. Siempre será en un nodo, entonces, que va a colocarse la columna. Pero hay un problema. Esto es muy pesado porque además se lo usan para grandes luces. Estamos hablando de que estas cubiertas tranquilamente pueden colocarse con columnas de luces de más de 10 metros, 15 metros. Si son prepensadas, no se puede llegar a ser potensadas. Entonces, ¿cuál es el problema cuando las luces son muy grandes? El peso. Peso propio. Y lógicamente no vamos a solucionar dándole más peso, no dándole más altura. Toda la altura. Estoy hablando aquí de qué fuerza. ¿Qué fuerza sería? El predominante. El corte, pues, constante, el funcionamiento de la losa sobre la columna. El problema es que se funda la losa, que están viendo, que se hunda sobre la columna, que se rompan los elementos adyacentes, ¿no? ¿Por qué? Porque las luces pues son grandísimas y además están pesadísimas. Y más la sobrecarga peor que el vehículo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahí es donde viene el famoso, que le llaman el dado, tiene varios nombres, el capitel. No es más que, imagínense, nosotros cómo calculamos la zapata corta. Ocurre de que va a pasar exactamente lo mismo, va a haber un área de constante alrededor de la columna. Alrededor donde está la columna, multiplique. Digámoslo aquí, voy a hacerlo con el lapicito. Si tenemos aquí la columna, ¿no? Entonces, esta sería el área de corte, ¿no? Así sería el corte. Aproximadamente, ¿no? De modo que aquí tenemos que colocar un elemento, todo esto, que absorba el cortante. El punzonamiento, al fin y al cabo, punzonamiento es un efecto de corte. ¿Okay? Entonces, ustedes van a ver que los edificios se colocan este dispositivo, es precisamente para absorber el punzonamiento de la columna sobre la losa, ¿no?
Ese es el criterio. Por eso que ustedes van a ver algunos módulos que están llenos. ¿Por qué? Porque obviamente le estamos dando superficie, ¿no? Digamos, superficie de cortante. Tratamos de que el esfuerzo cortante se distribuya en una mayor superficie, una superficie para el cortante. Esto es lo que estamos. Lo mismo que se hace con la zapata, exactamente lo mismo. A la zapata le damos la altura, es para eso. Fíjense que la zapata el cortante, quiero decir, la altura de la zapata se calcula por aquí en lo mismo. Exactamente. Esto va a tener una altura. Ahora, ¿qué pasa si la altura puede sobrepasar? No hay ningún problema, no puede sobrepasar la altura de los nervios, de la losa, parrilla, ¿no? Puede sobrepasar. ¿No? En ese caso se le hace un capitelo, exactamente la forma hexagonal que hacemos con la zapata, para darle más altura, poder tener una mayor superficie de absorción de cortante. El fallo es exactamente el mismo que ocurre con la zapata postulada, exactamente. Se hunde la losa sobre la columna. ¿Está bien? Esos detalles ustedes lo van a ver en el hormigón, porque el profesor Hormigón Armado que le va a explicar cómo se calcula el superficie, todo eso. Aquí lo que tenemos que observar es ese fenómeno, ¿no? Al fin y al cabo, ¿con cuál cortante se calcula? Por la fuerza, con la reacción de la luz, de la parrilla sobre la columna. Va a haber una reacción ahí, ¿no es cierto? Una reacción que viene de la parrilla sobre la columna. Entonces esa es la reacción que se usa para calcular el cortante. ¿Vamos? Entonces por eso es que ustedes van a ver qué es eso, por qué. Resulta que están llenos alrededor de la columna los cuatro, ¿no? Los cuatro módulos están llenos de hormigón. Y en muchas ocasiones se coloca un hormigón especial, un hormigón de más resistencia. Eso ya lo van a ver con detalle en el hormigón. Porque la idea aquí es resistir, ¿no?, convenientemente el efecto del punzonamiento. No hay otra. La columna, obviamente que se calcula constante horizontal, pero ese es por viento y por sismo, es otra cosa. Al fin y al cabo son las columnas que deben resistir eso. Y la parrilla funciona como, la parrilla de los edificios altos funciona como un núcleo rígido que transmite el movimiento, transmite por igual a todas las columnas. Imagínense si se deforma con facilidad. Una columna va a recibir más esfuerzo que otra. No, tiene que ser rígido. Por eso es que hay especificaciones para las alturas, ¿no?, mínimas. Hay especificaciones para las distancias mínimas entre columnas, en la posición de la columna según la dirección de los vientos, según la dirección de los sismos, si está en una esquina, si está en otra. Todas esas cosas ustedes las van a entender mejor cuando vean el curso de hormigón, que es ahí donde se lo vemos en detalle. ¿Ok? Pero las columnas son las que soportan el cortante. Y una cosa es el cortante horizontal, por efecto del movimiento del sacudón o del viento. Y otra cosa es el peso vertical de la losa sobre la columna. Aquí estoy hablando de eso, que la losa se hunda sobre la columna. Hay un efecto de pulso también. Esa es la razón del capitel. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, dicho esto, entonces terminamos todo lo que es el análisis matricial de parrilla.
El tema que vamos a ver ahora tiene que ver con los puentes. ¿Qué pasa cuando una carga se mueve? Una carga de un camión, ¿no? Importante, como importante en el puente. En los puentes se mueve la carga móvil de un camión. Ustedes saben que eso se calcula por ejes. Cada eje, ¿no?, representa una fuerza sobre, obviamente vertical, sobre la viga, y esa fuerza se está moviendo, ¿no?, sobre la viga, ¿no? ¿Cómo resolvemos ese problema? Fíjense que está en movimiento. Tendríamos que tomarle fotos. Una foto cuando avanzó 1 metro, otra foto cuando avanzó otro metro. Estoy hablando del camión, ¿no? Tomamos una foto cuando el camión se avanzó 1 metro, otra foto cuando llegó a los 2 metros, y así estamos tomando una foto metro por metro. ¿Para qué? Para ver cómo se deforma la viga. ¿Cómo se va deformando la viga? En el primer metro va a tener una deformación. Cuando está en el primer metro, que se desplaza el camión, va allácito, otra deformación. Se volvió a desplazar otro metro más, otra. Fíjense cómo va a ir cambiando la deformación de la viga y por tanto los esfuerzos. Ese problema se denomina línea de influencia. ¿Por qué? Porque resulta que no es un solo diagrama de fuerza, son varios, y que ocurren en el tiempo. Le estamos dando una tercera coordenada, le estamos dando a la fuerza, que es el movimiento. Ya no es una fuerza que se centra en un punto, no, y queda quieta. No estoy hablando del equilibrio, eso es otra cosa. Estoy hablando del movimiento de la fuerza en un puente, en una viga de puente, ¿no?, y que en todo momento está en equilibrio. El equilibrio estático, digamos. En el campo de fuerza ocurre siempre el equilibrio. Y lo que estoy diciendo es que la fuerza se mueve, se va moviendo, y es como tener varios estados de carga, varios. La pregunta es cómo tratamos ese problema con el método matricial. Y fíjense que yo comencé hablando de la foto, ¿no? La foto en el primer metro, la foto en el segundo metro, exactamente igual. Exactamente igual, ¿no? Podríamos hacerlo si quiere, cada centímetro, pero es un estado de carga. En otras palabras, vamos a hacer aquí en la pizarra para que lo entendamos mejor cómo enfocar el problema de las líneas de influencia, que no es común en los edificios. ¿Por qué? Porque es un problema reservado para los puentes. Y cuando estudiamos puentes, por eso es que hay una materia aquí exclusiva para puentes, se calculan las líneas de influencia por un método específico para puentes. O sea que el método no se puede por el método matricial que estamos viendo. Al fin y al cabo, ese método que van a estudiar en puentes se deriva del método matricial. Es la ecuación matricial, pero amputada. De modo que solo se traduce en alguna fórmula que son necesarias para diseñar el puente. Eso es lo que hace el profesor de puente. Ni le va a tocar el método de los elementos finitos. ¿Qué es eso? Aquí vamos a calcular así. Pero, viendo, ustedes saben ya cómo funciona el método de los elementos finitos. Y saben que cualquier cosa se va a derivar de él. Cualquier situación de análisis estructural se va a derivar de este método. Entonces, la madre de todos los métodos habidos por haber el método de los elementos finitos, esa es la madre. De ahí se derivan todos los métodos manuales, que es puro fórmula. Nada de matriz. Eso es. Y las líneas de influencia no se escapan de él. No se va a escapar de él. Entonces aquí vamos
poner cuál es. La pizarra de 100. Ese garabato es la pantalla, ¿no? Ahí lo verás. Entonces, aquí vamos a poner como título tratamiento de línea de influencia. Bueno, la línea de influencia es en vía. Entonces, vías de puente. Tenemos una viga. Ahí están las pilas del puente. Y obviamente una carga, por ejemplo, 2 ejes a una distancia constante, ¿no? Que se desplaza. Hay un desplazamiento entonces de la carga a cierta velocidad. De hecho, como decía, que si empezamos a tomar fotos vamos a ir viendo cómo se deforma la viga producto del desplazamiento de la carga a lo largo de ella, de la viga. Y obviamente también van a cambiar los esfuerzos. Va a haber un esfuerzo, un estado de esfuerzo en cada metro donde se posiciona la carga. Entonces, ¿cómo afectaría a la ecuación? Lo vamos a enfocar desde el punto de vista matricial. No me meto yo a lo que es el estudio de las líneas de influencia de los puentes. Allá lo van a ver en su momento. Resulta que tenemos una ecuación matricial como esta para el puente. Entonces es lógico que este es el vector, el campo de fuerza, el que se mueve. Ese es el que se mueve. ¿Se dan cuenta? Es el campo de fuerza. De modo que vamos a tener una matriz de fuerza, ¿no? Una matriz de bloques de fuerza. Vamos a tener un estado de fuerza 1. Vamos a tener otro de fuerza 2. Y así, ¿no? Esta es una matriz de bloques, de columnas, de estado, de fuerza. Ahora con la inteligencia artificial, uno le mete donde le da la gana el rato que quiere. Eso es hoy. Vamos a formar entonces una matriz de fuerza, ¿no? Y ese estado de fuerza va a ocurrir a lo largo de la viga, en ciertos puntos. Y cada punto son equidistantes, están a la misma distancia. Puede ser cada medio metro, cada 2 metros, no sé. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir metiendo, porque la matriz K es una sola. ¿Ves? Y para cada estado de fuerza vamos a tener un estado de desplazamiento. Para esta fuerza 1, cuando el camión está en la progresiva 0,01,
¿no? La fuerza 2 va a ocurrir en la progresiva 0.02. La fuerza 3 va a estar en la progresiva 0 más 3, etc. ¿Me entiendes, no? Así va a estar moviéndose la fuerza a lo largo de las progresivas del puente, que son las longitudes del puente. Y esas cargas, fíjense que son las mismas. Son las mismas, ¿no? Bueno, ¿y qué va a cambiar esto en este proceso? Porque si son las mismas, yo hago un cálculo y se acabó el lío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? La posición es lógica. Resulta de que, fíjense que son fuerzas de empotramiento perfecto, que hay que calcularlas en cada tramo, ¿no? Estas fuerzas dependerán, entonces, más que todo dependerán del tramo donde esté ubicado. Por lo tanto, no es que sean las mismas, que van a cambiar dependiendo del tramo que sea afectado por la acción de la fuerza. Eso. Y se puede hacer una rutina para generar esa fuerza. Se puede crear una rutina, ¿no? Yo no conozco, y si alguien lo sabe me lo avisa, yo no conozco software que le caiga cálculos por metro matricial en línea de fuerza, porque todo se hace con forma, que seguramente la van a ver. Normalmente esto se hace en acero y en hormigón. Entonces la línea de influencia se aplica, la fórmula de línea de influencia se aplica dependiendo de los tramos, dependiendo de la forma como esté también empotrado en los extremos de la vía, ¿no? Los estribos. Si es un puente colgante, o sea, hay digamos, muchos modelos para calcular los puentes bajo el concepto de línea de influencia. ¿Está bien? Yo no querría dejarlo pasar en el tema porque obviamente que lo van a llevar. Cuando toque puente lo van a llevar sí o sí. Porque es con esto que se determinan las acciones, quiero decir los esfuerzos, ¿no? En las vigas que normalmente los puentes se hacen pretensados, compensados. ¿Está bien? Eso es. Pero yo no conozco software que le calcule directamente la línea de influencia. Lo podemos hacer, es facilito, se puede, ¿no? hacer el script para calcular las cargas de empotramiento perfecto y no es más, porque la matriz se va a invertir una sola vez. Y después por cada entrada de fuerza calculamos los desplazamientos. Y ya está. De ahí salen los esfuerzos. Va a ser una envolvente de fuerza. Porque al fin y al cabo eso no deja de ser estado de fuerza, estado de carga, ¿no? A lo largo te van a dar estados de carga. Es como si este fuera, por el caso que les di, ¿no? Anteriormente, como si este de aquí fuera temperatura, este de fuerza, el siguiente de desplazamiento, etc. Pero aquí todo deviene de movimiento de la carga sobre la vía, a lo largo de la vía. Línea de influencia, ¿no? Y en realidad el término línea de influencia más se refiere a los diagramas de fuerza. Porque fíjense, de esto va a surgir envolvente de fuerza. Porque cada posición de la carga genera un diagrama de fuerza, momento constante. No tiene más la vía, ¿no? Momento y constante. Un diagrama de momento, un diagrama de constante en cada posición de la carga. Entonces, ¿cómo va a ser todo el diagrama completo? Va a ser una envolvente, ¿no? Y esa envolvente se denomina línea de influencia de momento o de constante, esa envolvente.
que lógicamente va a variar, depende del material. Para el hormigón es una cosa y para la acero es otra, para la madera es otra, cambia. Lógicamente por la forma de formarse, cada material es distinto. Eso es OVE. Ustedes lo van a ver con más detalle más adelante. Ya casi no me meto ya a los guiones, he tratado de evitar de meterme en otra materia porque por ahí los confundo, ¿no? Prefiero que el profesor, los que están llevando esto, sigan juntos su concepto. Bueno, entonces, con este tema hemos terminado todo lo que es el enfoque del método matricial. Nos faltaría ver las matrices de las estructuras aporticadas en el espacio. ¿Cómo sería en el espacio? A ver, imaginemos un pórtico espacial. ¿En qué caso tendríamos? No es común. Primero que no es usual. No crean que los programas calculan los pórticos en el espacio. No, no es así. Si no, no les alcanzaría la memoria de ninguna máquina. Todo se calcula por elementos y después de pensarse. ¿Sí? Inclusive algunos programas calculan, para el caso de edificios, calculan la rigidez de columnas nada más y después le meten la losa encima. Y determinan coeficientes de rigidez en los extremos, en las uniones. ¿Ves? Y el caso de las vigas que asientan sobre la columna, muchos le llaman hasta pórtico, ¿no? La viga queda como porticada. Se hace el análisis como si fuera un pórtico, ¿no? Solo que no entra en constante, quiere decir el torsor. Ya cuando se define como parrilla, ahí entra el torsor. Ya el programa asume otras condiciones. Porque si empezara a resolverse el problema como si fuera un pórtico espacial, no habría memoria cálculo. Peor es muy difícil. Entonces, ¿en qué consideración, en qué condiciones más se usan los? ¿No? Por ejemplo, las antenas. Ahí no hay vuelta. Ahí sí o sí tiene que ser pórtico espacial. ¿Por qué? Por la variación, ¿no? De la forma. Entonces los elementos van intercruzados ya en el espacio. Pero para disminuir las incógnitas, lo que tenemos que hacer es considerar como si fueran cerchas espaciales. O sea, elementos solamente sometidos a compresión y tracción, nada más. Todavía esa consideración va a ser. Ahora, considerar un empotramiento perfecto en cada nudo de una antena es un problema igual de inmenso. Por el siguiente motivo, ahora les muestro, fíjense, aquí. Esta es la matriz de ecuación de la rigidez del pórtico espacial. Fíjense cuántas componentes tiene el espacio vectorial local. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 componentes. 6 en I y 6 en J. 12 flechas en total. 6 y 6. ¿No? Aquí está el de 1 y 3. ¿Ves? ¿Cuáles serían las flechas? ¿No? Fíjense esta posición de acá. Tenemos 3 momentos. 3 momentos, porque acaso. Tenemos el flector lateral, tenemos el flector conocido, longitudinal, ¿no? Y tenemos, que es este, ¿no? Este sería el flector que conocemos, ¿no? Este sería el flector lateral y este de aquí sería el torsor. 3 momentos. 2 momentos flector y un torsor. Tendríamos 2 cortantes, este cortante horizontal y este cortante vertical.
y tendríamos el esfuerzo normal. Por tanto, son 1, 2, 3 momentos, 1, 2, 3 fuerzas. 6. El espacio vectorial local tiene 6 componentes en cada extremo. El total es 12. 12 filas por 12 columnas, una matriz del elemento, ¿no? Ahora, es evidente que aquí los coeficientes hay que calcularlo dependiendo del espacio vectorial que se esté trabajando. En este caso, cualquier elemento puede tener cualquier posición en el espacio, cualquiera. Y fíjense que para tratar los coeficientes de rigidez, que ya sabemos qué son, ¿no?, va a depender mucho el sistema de referencia local que se asuma. Siempre el sistema de referencia local, en este caso van a ser 3 ejes, ¿no es cierto? X, Y, Z. Pero resulta que el Z ya no está en un solo plano, el Z también se va a girar. Esté como esté el elemento. Pero eso no significa que yo no lo pueda fijar en una posición y a partir de ahí determinar los coeficientes de rigidez, ¿no? Y lógicamente cada coeficiente de rigidez va a ser función de los momentos de inercia. Hay momentos de inercia según el eje X, aquí va a entrar el momento de inercia según el eje Y va a entrar el momento de inercia según el eje polar de inercia para todos los torsores. ¿Está bien? Entonces, lo único que tenemos que tener es el cuidado, el ojito para ver, ¿no?, más o menos como cuando estamos en geometría descriptiva, más o menos ver cuál es la rotación del plano, y etcétera. Cuál es la traza, ¿no?, de una recta en el espacio respecto a este plano. Nada de saber ubicarse. Después todo lo demás es exactamente igual. No cambia nada. Todo el procedimiento de cálculo que hemos visto no cambia en nada. Sigue siendo exactamente el mismo. Igual hay un vector de incidencia. Claro que va a haber un vector de incidencia. Acá más arriba lo tenemos en el elemento, ¿no? Aquí está. ¿No? Igual va a haber un vector de incidencia. Aquí le llama JK. De J a K. Igual va a haber una matriz de rotación, pero esa matriz de rotación va a ser de 12 filas por 12 columnas, porque no solamente va a transformar, ¿no?, los 3 esfuerzos que hacíamos en el pórtico, ahora son 6 esfuerzos que tienen, ¿no?, 6 componentes del espacio vectorial que tienen que transformar. Por lo tanto va a ser una tremenda matriz de 12 filas por 12 columnas. Igual, los que faltan, los coeficientes que ya hemos obtenido para el pórtico sirven. Los coeficientes que hemos obtenido para la parrilla también sirven. Habrá que aumentarle los coeficientes de rotación que surgen para las componentes que no hemos considerado en las dos estructuras. Es decir, cuando se junta la parrilla y el pórtico plano, más o menos llegamos a tener, que no es del todo, ¿no?, que no es del todo, porque en el caso de la parrilla y en el caso de los pórticos no hay una sola posición, ¿no?, una sola posición vertical u horizontal de los elementos. En cambio aquí pueden estar en cualquier posición, oblicua, como quiera. Esa es la única complejidad que podría haber. La observancia de cómo nosotros vamos a considerar los coeficientes de la matriz de rigidez. Bueno, la matriz de rigidez no tanto, sino la matriz de rotación. ¿Está bien? Pero ya todo está hecho
Como se dice, no tenemos nada que... Ahí te lo estoy mostrando ya hecho. Ahí está la matriz de rigidez. Ahí están todos los coeficientes. Y claro, se ha puesto solamente la de abajo porque esto es simétrico. Ya sabemos que todas las matrices de rigidez son simétricas. Entonces aquí está la parte de abajo, pero lo mismo está arriba. Eso. Aquí están los esfuerzos. Los 12 esfuerzos. 6 en I, 6 en J. Y aquí están los 12 desplazamientos. 6 desplazamientos en I, 6 desplazamientos en J. Y estos coeficientes son los mismos coeficientes de rigidez que hemos ido estudiando, solo que hay que ver dónde vamos a poner el IX y el IY. El IX se refiere a los ejes locales, al eje local X y al eje local Y. Eso. Por eso es que nosotros venimos y le llamamos al sistema local de coordenadas, le llamamos, y acostúmbrense a ese nombre, sistema natural de coordenadas. Lo van a ver además es mucho mejor usar ese término, sistema natural de coordenadas. Es el espacio vectorial local, ese. Pero le decimos sistema natural por eso, porque en este caso el elemento del espacio, por eso, ¿no? El sistema natural es el que nos guía, nos permite visualizar cómo es que están, sobre todo los ciclos, cómo es que están las fuerzas y los desplazamientos. Se unen según ese sistema. Pero fíjense que el análisis es exactamente el mismo, no cambia. La ecuación de fuerza es exactamente la misma que tenemos. Pero ya no va a ser de 6 componentes, va a ser de 12 componentes. La matriz de rotación de 12 por 12. Va a haber el triple producto matricial, la matriz de rotación por la matriz local, por la matriz de rotación entre las puertas, sí, exactamente la misma operación. Para obtener para obtener la matriz rotada. ¿Va a haber una matriz rotada? Claro. Todo pintado, exactamente el mismo procedimiento matricial que hemos estudiado en este curso. Exactamente el mismo. ¿Qué cambia? El tamaño de las matrices, nada más. El orden. Ya no vamos a trabajar con matrices de 6 por 6, trabajar con matrices de 12 por 12 es lo único. El procedimiento pintado es exactamente el mismo. No tiene por qué ser distinto. Además, esa es la gran ventaja de trabajar con la notación matricial. Si ustedes se dan cuenta, si no existiera esa notación, no existe esta materia. No podría yo explicar. Solamente a través de esa notación ha sido posible encarar el curso, demostrarle cómo. Ahora, al terminar el curso, ya ustedes pueden meterse al curso que quieran de elementos finitos, ya saben, están bien ubicados. Claro, el que ha estudiado, el que le ha interesado, porque primero tiene que estar el interés. Por delante el interés de querer aprender. Cuando quieran hacer un curso de posgrado en estructura, ya saben de qué va a hablar el profesor allá. ¿No? De esto. Así es. Y el primer curso que se lleva es vectores y tensores. Un semestre. En cualquier curso de posgrado. Primero tensores y vectores. El siguiente curso que van a llevar es elasticidad. Teoría de elasticidad. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque ya para encarar la elasticidad plana y espacial ya es con otro. Hay que ampliar la ley de Hooke. Ahora la hemos visto en una dimensión, a lo largo del elemento, ¿cierto? Nosotros hemos visto en este curso, fíjense,
hemos visto la ley de Hooke, sigma E por E, ¿no? En esta ecuación E es igual a delta L sobre L nada más. Ingeniero, Es para el elemento largo. no se ve. Para el elemento largo. Sigma igual a E por E, y donde la deformación es delta L sobre L, ¿no? Y eso es para el elemento largo. Pero ¿qué pasa si el elemento es cuadrado? Ya esto no funciona. ¿Qué hacemos? Necesitamos, claro, porque hay otro tipo de, ¿no? Otro espacio vectorial local. Cambia. Entonces esta ecuación ya es de 2 dimensiones. Entonces necesitamos hablar de tensores. Y aquí va a haber un producto vectorial, que expresa el estado tensional de ese elemento que he dibujado. Otro será por un elemento triangular, si es plano, y tiene un espesor despreciable. Estamos hablando de una lámina. Pero ¿qué pasa si fuera esto? También cambia. Ya son 3 dimensiones. 3 dimensiones del espacio euclidiano, donde actúan las tensiones. ¿No es cierto? Aquí las tensiones ya no son las mismas. En cada pared del elemento, cada plano del elemento, actuarán otras tensiones. Por lo tanto, la ecuación tensorial, porque estos son tensores, esta es una ecuación tensorial. Ya estamos hablando de tensores, ya no de vectores. Es una función tensorial. Por lo tanto, la teoría de elasticidad es tensorial, ya no es vectorial. Entonces, esa va a ser la gran diferencia, donde nos vamos a apartar ya. Por eso es que necesitamos estudiar la teoría de elasticidad, sí o sí. Es ahí donde vamos a llegar a... Primero tenemos que llegar a la ecuación de la placa, así como hemos llegado a la ecuación de la... ¿no? A la ecuación de... que se llama la ecuación de la deflexión, ¿no? La ecuación diferencial de la elástica. Vamos a llegar a la ecuación diferencial de la placa, igual. Pero hay varios aportes ahí, ¿no? Porque es una ecuación diferencial más compleja, que tiene más de 2 variables. O sea, ya son 2 variables dependientes si es en el plano, y van a ser 3 variables dependientes si va a ser en el espacio. Ya estamos hablando de derivadas parciales, soluciones parciales. Y esas soluciones parciales van a depender de las condiciones que le dé el autor. Ahí van a tener la ecuación de Green, la ecuación de este otro, la ecuación de este otro, toda la teoría. Sigue siendo matemática. Sigue siendo matemática. ¿Está bien? ¿Sí o sí? Y esto se lo va a dar el profesor. Se lo va a dar, pero se lo va a dar un colecto. Y el candidato a doctores en este campo. Yanela, Rubén creo que es, no es Rubén, es Eduardo Yanela. Para eso es ese curso, elasticidad aplicada se llama, ¿no? Para eso es ese curso, elasticidad aplicada, ahí van a ver todo lo que continúa esta materia. Pero el enfoque matricial no cambia, va a seguir siendo el mismo. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo encontramos las matrices de rigidez? Eso va a cambiar. Es ahí donde van a ver los cambios. Porque van a partir, lógicamente,
de un estado de tensión y de formación distinto al que tenemos en el elemento recto. Va a cambiar. Estamos en deformación unidimensional, nada más. Por eso es que ha sido tan sencillo esta materia, tan sencillo, ¿no? Eso es lo. Bueno, el único tema que nos toca